Lo que planeamos hacer entre esta reunión y la de mañana es estudiar, considerar las 7 afirmaciones, declaraciones que hizo el Señor Jesús mientras colgaba de la cruz. Hoy tenemos 3 de esas reflexiones. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos considerar tu palabra. Gracias por nuestro amado Señor Jesús, quien vino para morir. Ayúdanos a entender las afirmaciones que hizo desde la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos por Marcos capítulo 15, versículo 25, que crucificaron a Jesús por la mañana. Dice así, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Marcos 15, 25. Y unos versículos más adelante leemos, al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y dice el versículo 34 de Marcos 15, a esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que Jesús estuvo en la cruz por lo menos 6 horas. Las últimas palabras siempre son importantes, pero no hay últimas palabras tan significativas como las que Jesús pronunció en la cruz. En ellas vemos el corazón de Jesús, su amor por su pueblo al que Él estaba redimiendo. En esos clamores vemos la humanidad de Jesús. Sus heridas no fueron vendadas para que las nuestras lo pudieran ser. Su aflicción fue tan grande a fin de que nuestras aflicciones tuvieran solución. El profeta Isaías describió cómo quedó el semblante del Mesías después del maltrato que recibió a mano de los soldados romanos. Dice esto en Isaías 52, 14. Tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Su semblante desfigurado, que ya ni se le reconocía como un ser humano. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesús? No pudo ser reconocido como la persona que era. Sus antagonistas instaban a Roma para que se deshiciera de él y sus enemigos se sintieron reivindicados hasta cuando vieron los clavos, olieron la sangre y escucharon los gemidos. Y la primera declaración que se escucha desde la cruz, Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es inusual encontrar a la gente orando cuando tienen problemas, ¿verdad? ¿Y qué pide la gente normalmente cuando está sumida en dificultades? ¿Cuál es su oración? Generalmente es ser librada de su angustia, ¿verdad? Pero ¿qué pidió el Señor Jesús al estar en agonía? Él no trató de enfocar la atención en sus propias necesidades. Más bien mostró interés, note esto, por sus enemigos. Oraba por los soldados, oraba por los sacerdotes y escribas, oraba por Herodes, oraba por Pilato y oraba por ti y por mí. ¿Verdad que el perdón parece una idea maravillosa hasta que somos nosotros quienes tenemos que otorgarlo? Muy chévere hablar del perdón cuando otros deben perdonar, pero cuando nos toca a nosotros es un poco más difícil. ¿Cómo perdonar a alguien que permanentemente incumple sus promesas? ¿Por qué perdonar a quien no lo pide?
¿Y por qué perdonar cuando fue otro que estaba equivocado? ¿Debemos perdonar a alguien que está deseoso de destruirnos? En ninguna otra parte se responden tan claramente las preguntas acerca del perdón como en la cruz. El primer clamor del Salvador fue para pedir perdón por sus enemigos. Jesús mandó a sus discípulos amar a sus enemigos. En Mateo capítulo 5, 43 al 45. Mandó perdonar 70 veces 7 a quienes les hacían mal. Lucas 17, 3 y 4. Advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 15, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Colgando en la cruz, a fin de pagar la condena de nuestro pecado, Jesús cumplió lo que ordenó, practicó lo que había predicado. Es muy conmovedora la petición de perdón del Señor Jesús. Torturado por los atroces dolores de la crucifixión, abrazado por la sed y ardiendo en fiebre, abrumado por la humillación y la vergüenza, ultrajado por sus insolentes enemigos, no pidió que bajara fuego del cielo y los consumiera, sino que le pidió al Padre perdón para ellos. Nadie ha mostrado tanta nobleza. Nadie ha mostrado tanta altura moral. Nadie ha mostrado tanta grandeza de alma, generosidad y bondad de corazón, como lo hizo el Señor Jesús con esas palabras. Algunos perdonan a quienes les han hecho daño años después de la falta cometida, cuando ya se cansan de recordar el agravio o la memoria ya está algo borrada. Pero Jesús oró por quienes le hacían daño mientras le causaban el dolor tan intenso de clavar sus manos y sus pies al madero. Es impresionante. Jesús podría haber orado, Padre, júzgalos. Podría haber orado, Padre, destrúyelos. Él podría haber llamado legiones de ángeles a liberarlo, pero Él no lo hizo. ¿Has deseado alguna vez que Dios enviara fuego desde el cielo sobre alguien que te ha herido? ¿Has orado alguna vez, Padre, hazle pagar por lo que me ha hecho? El Señor Jesús oró por sus enemigos. Con un corazón lleno de amor, Padre, perdónalos. ¿Qué ejemplo para que nosotros sigamos? El Señor Jesús fue igual al Padre en poder, igual al Padre en su deidad, pero fue sumiso al Padre en su misión. Vino a morir y entregó voluntariamente su vida. En los momentos difíciles, al sentir mucho dolor, es normal la autocompasión. Pero bajo el más intenso sufrimiento, sabiendo que su Padre podría librarlo si así lo deseaba, Jesús rogó al Padre por el perdón de sus enemigos. No fueron solo los clavos que lo mantuvieron sobre la cruz. Fue su amor por ti y por mí. Afirmó el Señor Jesús y lo tenemos en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su deseo por obtener el perdón de los pecadores se ve hasta el último momento de su vida. ¿Verdad que causa curiosidad la frase, no saben lo que hacen? ¿Cómo así que no sabían lo que hacían? Pero Judas sabía que había traicionado a un amigo, ¿verdad? Pilato sabía que había condenado a un hombre inocente. Los integrantes del Sanedrín sabían que habían sobornado falsos testigos. Pero no sabían lo que hacían en el sentido de que no eran conscientes de la magnitud de su crimen. No sabían que estaban tratando con el Hijo de Dios. Pablo afirmó en
Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. De haber aceptado lo que ahora es claro, hubieran reconocido a Jesús como el Mesías, el Señor de la gloria. Su crimen, el de los gobernantes, fue mucho más grande de lo que podían darse cuenta por el incalculable valor de la persona que condenaron. Ellos sabían sí lo que estaban haciendo, pero no sabían todo lo que habían hecho. El Antiguo Testamento distingue entre pecados de ignorancia y pecados de presunción. Del pecado cometido con el puño cerrado se dice en Números 15:30, pero aquel que obre con desafío, ese blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo. El pecado cometido con el puño cerrado, el de rebeldía con conocimiento. Tal pecado es especialmente grave porque se comete con conocimiento de causa. Es deliberado, es rebelde. Jesús habló de un pecado imperdonable, el de rechazar de forma persistente al Mesías. De otra clase de pecado, el pecado que se comete por ignorancia, se dice en Levítico 5:15, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor. Y luego describe esa ofrenda. Ese pecado cometido inadvertidamente no era tan grave como la rebelión deliberada y desafiante. De hecho, con un sacrificio podría obtenerse el perdón del pecado cometido inadvertidamente. Incluso en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios evaluaba el comportamiento mediante la actitud del corazón y el conocimiento que se tenía, porque Dios ve el corazón, Dios conoce la intención. Pero no pasemos por alto el hecho de que aún los pecados que se cometen por ignorancia requieren de perdón. Los pecados cometidos inadvertidamente todavía requerían una ofrenda por la culpa. Jesús no dijo, bueno, Padre, como ellos no saben lo que hacen, entonces exonéralos. Dios nunca rebaja su estándar de justicia al nivel de nuestra ignorancia. Los pecados que se cometen por ignorancia siguen siendo pecados. Sin importar cuánto entendieron o no los verdugos de Jesús, la culpa de aquellos que crucificaron al Señor fue real. El que pasa un semáforo en rojo, aún sin darse cuenta, igual es culpable de la infracción, ¿verdad? No, es que no lo vi, es que no supe, es que andaba distraído. Esas excusas no valen. La ignorancia tampoco es excusa ante la presencia de Dios. Lo que Jesús pidió al pedir al Padre que perdonara a sus enemigos, a sus verdugos, pidió que los beneficios de su sacrificio estuvieran al alcance también de sus enemigos, de sus verdugos. También estuvieran al alcance de quienes le causaron tanto dolor. También tuvieran al alcance para ti y para mí. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Tus pecados han sido adrede? ¿Han sido por ignorancia? ¿Te consideras ignorante del juicio que pesa sobre tu cabeza por rechazar la invitación de reconciliarte con Dios ahora mismo? ¿Sabes que después de la crucifixión vino la resurrección? ¿Sabes que en la Biblia se describe en detalle el plan de Dios para las edades? Habla del futuro, lo que Dios hará. Si la responsabilidad se mide
en términos de conocimiento, ninguno de nosotros tiene excusa que valga. No tenemos razón para alejarnos del Salvador, que nos ha dejado un poderoso testimonio acerca de quién es y qué ha hecho. En Hebreos 2 al 4 leemos: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros, teniendo aún mayor conocimiento que aquellos de quienes se escribe en Hebreos capítulo 2? Cree en Jesús. Y si ya has creído en Él, confía más en Él, depende más de Él. Hoy Cristo ofrece el perdón de los pecados a todas las personas. No rechaces su ofrecimiento. Con los brazos abiertos, Él te invita, con las palabras de Juan 6:37, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. El perdón de Dios es gratis, pero al Hijo de Dios obtener nuestro perdón le costó su vida. No tiene sentido alguno que alguien pase la eternidad en el infierno, lejos de la presencia de Dios, cuando Él está dispuesto a perdonar hoy mismo. No tiene sentido, pero Él no obliga a nadie a recibirle tampoco. La única forma de recibir la vida eterna es aceptando que Jesús no merecía morir, pero que Él se entregó a la muerte por tus pecados, por mis pecados. Reconoce que la única forma de ser perdonado, la única forma de ser restaurado a una correcta relación con Dios, es que tu esperanza de salvación esté puesta solo en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Arrepiéntete hoy y Él te perdonará en el instante. Otro aspecto del perdón. ¿Tienes dificultad para perdonar? Al ofrecerte el perdón de tus pecados, Jesús desea darte también la capacidad para perdonar a quienes te han hecho mal. Leemos en Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios llama a perdonar a aquellos a quienes Él perdona. Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al ofrecerte el perdón de tus pecados, Jesús desea darte la capacidad para perdonar a otros, a quienes te han hecho mal. Ahora, algunos consejos muy sabios sobre el perdón. Primero, debemos orar por quienes no nos piden que los perdonemos. Jesús oró por sus enemigos, aunque ellos no habían caído en cuenta de su terrible error. Buscamos la reconciliación con Dios, aún de aquellos que nos han hecho daño. Otro consejo, debemos perdonar a aquellos que no nos piden que los perdonemos. Debemos perdonar a aquellos que nos piden que los perdonemos, Orar por quienes no nos piden que los perdonemos. Y orar por aquellos que no nos piden que los perdonemos, Es cierto que si no nos piden el perdón es muy difícil que se logre la reconciliación. Pero aún así,
otorgar el perdón nos libra de nuestra amargura. Orar por quienes nos han hecho mal. Perdonar a quienes no nos han pedido que les perdonemos. Otro consejo es que podemos, por la gracia de Dios y en las fuerzas de Dios, dominar la ira que busca venganza. Nosotros no somos imparciales, no somos jueces justos. Solo Dios juzga con justicia. Y el juez justo no deja las cuentas sin arreglar. El Señor Jesús sabía eso y cuando le maldecían, dice 1 de Pedro 2:23, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y un cuarto consejo en cuanto al perdón. Debemos perdonar a aquellos que nos piden perdón, aun cuando dudamos de su sinceridad. Nosotros no sabemos la motivación real de una persona. Perdonemos a quienes reconocen que nos han ofendido, creyendo que su petición de perdón es sincera y con la esperanza de que pueda haber luego una verdadera reconciliación. Así que ora por quienes no te piden que los perdones. Perdona a quienes aún no te piden que los perdones. Domina la ira que busca venganza. Y perdona a quienes te piden perdón, aun cuando dudes de su sinceridad. Jesús oró no solo por los oficiales que lo condenaron, no solo por los soldados que atravesaron los clavos por su cuerpo, no solo por la chusma que se burló de él, también oró por ti y por mí. Si necesitas ser perdonado, reconoce que solo el sacrificio de Jesús puede pagar la pena que mereces por tu pecado. Y el castigo que mereces por tu pecado es la muerte, la separación de Dios. La invitación es ven a la cruz, ven a Cristo. Oremos. Padre, gracias por permitirnos considerar esta primera petición de Jesús, pidiendo perdón por sus enemigos. Gracias porque nosotros estamos entre ellos. Nosotros también necesitamos el perdón tuyo. Nosotros no merecemos el perdón. Y gracias por amarnos, aun siendo nosotros pecadores. Gracias porque en ti sí hay perdón. Y haz que seamos conscientes también de nuestra responsabilidad de perdonar a otros, así como también hemos sido perdonados en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.